Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es un vídeo muy especial, es la recopilación, resumen del año 2023, donde iré contando cómo ha progresado mi año deportivamente en el running y sobre todo cómo he conseguido mejorar en un año, desde que corrí en San Sebastián a finales de noviembre de 2023, en 2 horas 57 minutos 56 segundos. Bajé el año pasado por primera vez de la marca de 3 horas, barrera de 3 horas, a hace unos días, 3 de diciembre, en Valencia, ciudad del running, 2 horas 50 minutos y 6 segundos el tiempo oficial, lo que quiere decir una mejora de casi 8 minutos, 7 minutos 50 segundos en un año. Vamos a ir paso a pasito lo que yo creo que me ha permitido mejorar tanto en solo un año. Vamos a ello. Pero antes de nada, antes de empezar y meternos en detalle, pediros por favor que os suscribáis al canal y si tenéis alguna petición de vídeo, alguna pregunta, lo dejáis en los comentarios, que me gusta cuando dejáis peticiones, y crearé vídeos si hace falta de entrenamientos específicos, lo que sea. Por favor, dejadlo ahí y recordad darle a suscribir, dadle un like si os gusta el vídeo y compartir con otros amigos, que el objetivo de este canal es inspirar a otra gente y ayudar, compartir ideas y recomendaciones para ir mejorando pasito a paso. Así que ahora sí que sí, vamos a entrar en detalle de este 2023. Pues vamos a ver datos, que los números nunca mienten. Y como veis en pantalla, mi año 2022 respecto a 2023 en cuanto a distancia total ha variado muy poco. De 4.500 kilómetros que acabé el año pasado, he pasado a 4.800, 300 kilómetros de diferencia en un año. Es un 8% únicamente. Añado 1 kilómetro al día, ¿no? 300 y pico kilómetros más. Y no es lo que quiero decir, no es un incremento de volumen lo que me ha permitido esa mejora. Ha sido un incremento mínimo que está ahí. De hecho, si miráis la siguiente columna, duración, es incluso menos el incremento, es un 4%. He pasado de más o menos 1 hora 3 minutos al día de media a 1 hora 5 minutos de media al día, 2 minutos más de correr, 2 minutos al día. ¿Qué quiere decir? Sí, he aumentado un pelín la duración, la distancia ha aumentado relativamente más. ¿Por qué? Porque, digamos, al mismo nivel de esfuerzo, que lo veremos en otra gráfica, pues voy un pelín más rápido que el año pasado, pero creo sinceramente que no ha sido por incremento de volumen de kilómetros o de tiempo en piernas lo que me ha permitido mejorar tanto. Lo que sí ha cambiado bastante respecto al año pasado ha sido la elevación, los números de metros que asciendo en cada entreno. Y no ha sido algo que haya buscado conscientemente, ha sido un poco el entorno. Como sabéis, si seguís mi canal desde hace tiempo, empecé a correr cuando vivía en Alemania, en 2021, y a mitad de 2022 me mudé a España, a Madrid, a Alcobendas. Y eso ha cambiado significativamente el volumen de metros que asciendo durante mis entrenos. ¿Por qué? Donde vivía en Alemania era totalmente llano. No podía meter en mis entrenos elevación. Y esto creo que ha sido un elemento clave. Entonces, si comparo el 2022 con 2023, pues la primera mitad del año 2022, todos los entrenos, aunque de tiempo y de distancia, eran similares a lo que estoy haciendo a día de hoy en el año 2023, pues esos primeros 6 meses del año fueron todos los entrenos en llano. Segunda mitad del 22 ya metí elevación, porque en Alcobendas, si conocéis la zona, sobre todo yo que entreno principalmente monte Valdelatas, sube-baja. No son pendientes brutales, pero pues vas acumulando. Y eso
No es algo que busque conscientemente, es por el entorno, ya digo, pero que me ha permitido, mirando en retrospectiva, ese diferencial de ganar muscularmente fuerza. Una de las cosas que puse en un vídeo de cómo bajar de las 3 horas y mis 5 consejos era hacer fuerza. Pues no he sido tan consistente como me gustaría de ir al gimnasio. Mi objetivo era ir 2 veces en semana. Está más cercano a 1 si llega de media a la semana. Pero al meter casi todos mis entrenos con elevación, pues al final eso es un entreno de fuerza con los kilómetros que voy sumando diariamente o mensualmente, que como veis es 1 horita al día corriendo de media y todo con sube y baja. Eso permite un diferencial de fuerza. Pues como veis, fuerza considero que es una cosa primordial, siempre lo he considerado, pero por mi estilo de vida, trabajo, familia y los entrenos corriendo, no he podido meter tanto tiempo en el gimnasio, me lo ha compensado la elevación del terreno donde entreno y creo que ese es un elemento principal. Segundo elemento que considero que este año me ha permitido mejorar esos 8 minutos. El número de actividades sí que ha incrementado sustancialmente. Y diréis, ¿cómo? Si el tiempo y la duración, y el kilometraje se ha mantenido o ha incrementado muy poco. Pues porque he doblado muchos días. Y eso, si veis la última columna de trim que pone, veis que el diferencial es muy poco, es básicamente en el par de la duración, un 4% respecto a 2022. ¿Qué quiere decir esto? TRIMP es un indicador de cansancio acumulado, intensidad. He mantenido una intensidad y un desgaste, un cansancio acumulado muy similar a 2022, metiendo más elevación, subiendo un poco el volumen y la duración. ¿Cómo? Habéis visto mi filosofía que priorizo el volumen sobre la intensidad. Pues este año lo he practicado una cosa que no hice en el 2022 y es para días que tengo rodajes aeróbicos o de recuperación, he hecho más, lo he incorporado durante los desplazamientos y de vuelta al trabajo. Los lunes he partido el kilometraje en 2 sesiones de recuperación, mañana y tarde. Y ha habido más actividades, número de actividades, el kilometraje total ha variado poco, pero de esa forma, 2 salidas de 10 tienen menos impacto, menos desgaste en el cuerpo que una de 20. Pero me permite incrementar un poco el kilometraje total y la duración total de los entrenos durante este año respecto al año anterior. Y eso creo que ha sido el segundo punto, que obviamente lo puedes hacer cuando tienes un volumen ya grande. Si haces salidas de 5 kilómetros, pues creo que no tiene sentido hacer una de 2 y de 3. Pero si ya empiezas a meter rodajes de 13 kilómetros de media al día, quiere decir que hay días, pues eso, que se acerca a 20, 25 y esos días más largos a lo mejor lo puedes partir en 2. El tercer punto que creo que me ha servido bastante este año ha sido priorizar el descanso. Y vemos aquí una gráfica donde se ve que desde 2021 y todo 2022 fui incrementando el volumen y sin un descanso metí un bloque en un salto para preparar el reto de bajar de las 3 horas en San Sebastián. 3 meses. Al final creo que 3 meses es suficiente para preparar eso. Luego el cuarto mes bajó, que es noviembre, con el tapering de las 2 semanas, reducción de volumen. Diciembre me lo tomé muy, muy suave después de la maratón. Y luego volví en enero, febrero, marzo para preparar Madrid, que hice 2 horas 53. Pero había tenido pues la reducción de noviembre del tapering
y el mes de diciembre con una descarga bastante importante para empezar otra vez de nuevo un bloque que, si veis, es muy similar en cuanto a distancia a lo que hice para preparar los 2:57:56 que conseguí en San Sebastián con 2 horas 53 minutos 20 segundos en Madrid unos meses después. Pero tuve un mes que fue prácticamente desconexión mental, 150 kilómetros más o menos. Habrá muchos de vosotros que digáis que es un volumen bastante considerable, pero para mí no es un volumen muy alto, es un volumen de descarga. Me permite no perder demasiada forma, pero sí que descansar, que se reponga el cuerpo y mentalmente, que es muy importante para entrenar en maratón. Hice el maratón de Madrid y luego he tenido un periodo, incluyendo el verano, donde he mantenido, pero un volumen más bajo. Entonces han sido unos meses de eso, mantenimiento, periodo base, pero sin meter mucha carga al cuerpo, de descanso, priorizar familia, priorizar otras cosas, vacaciones. Y luego en septiembre, pues volví a la carga para preparar Valencia. Septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Y como veis, diciembre otra vez está siendo muy similar al diciembre del año pasado. Muy, muy suave. Lo mínimo, he salido algún día, pero ha habido muchos días que no me he puesto las zapatillas. Y descansar, turrones, Navidad, cumpleaños, etcétera. Y creo que es algo muy, muy importante cuando preparas maratón. Creo que es 3 meses donde de verdad le metes mucha caña al cuerpo, y creo que viendo 2022, donde fui subiendo, 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 y un salto grande sin haber bajado a lo mejor el mes anterior, y esta vez para los 2 maratones sí que he empezado teniendo un mes de descanso antes de meterme con un bloque intenso de 3 meses a tope de preparativos para la maratón. Y eso, para mí, es el tercer punto que creo que me ha permitido mejorar tanto. Descanso, anterior fuerza. Así que vemos ahí temáticas que repito siempre. ¿Y cuál es el último punto que creo que me ha permitido arañar esos 8 minutos prácticamente a mi tiempo de maratón? Pues una cosa que creo que es primordial, a mí me funciona por lo menos muy muy bien, y no estoy de acuerdo en el 80-20 de entrenamientos polarizados a rajatabla, lo que quiere decir 80% zonas 1 y 2, no tocar la zona 3, que es la zona donde está más o menos el ritmo maratón, y hacer un 20% de mucha intensidad, zonas 4 o 5. Zona 5 es competición, 5K más o menos, anaeróbico, y zona 4 también, ya metiéndose en el umbral anaeróbico. Yo se acerca más a un 90-10 o incluso menos, 95-5. Y ¿qué hago o qué filosofía sigo? Sí, muchísimo volumen zonas 1 y 2, pero viendo las estadísticas de 2022 comparado con 2023, este 2023 he metido prácticamente un 30% de mis entrenos en zona 3. Hay mucha gente que no está de acuerdo, le llaman la zona gris y dicen que penaliza, el cansancio que te proporciona no te da grandes beneficios. Los datos están ahí, no mienten, he arañado 8 minutos y realmente sí que meto zonas en zona 3. Y es zona 3, de verdad, me hice una prueba de esfuerzo con Grases. Obviamente ese es para ese día en concreto, pero más o menos creo que es fiable. Y como veis, pues si metes un 30% zona 3, ya no sigo un entrenamiento polarizado. ¿Qué diferencia hay respecto al 22? En el 22 pasé de un 45%, un 46% en mi zona 1, muy, muy suave, muy aeróbico. Principalmente yo creo que fue el principio del 22, donde fui subiendo gradualmente el volumen.
y luego ya al final, los últimos meses sí que metí más zona 3, pero claro, el total del año pues es un 20% respecto a un 30% en el total de kilómetros del año, que como he dicho son muy similares. Y ese salto para mí me ha dado ese salto de calidad. Zona 3 es donde meto tiradas largas con ritmos específicos a ritmo objetivo maratón. Es donde meto salidas a tempo. Ritmos, pues eso, entre maratón, el umbral 1, que es el aeróbico de 1 hora más o menos, o sea, ritmo medio maratón hasta pues medio minuto por kilómetro más despacio que el ritmo objetivo maratón. Y esa franja creo que si la trabajas te va a permitir aguantar los últimos kilómetros del maratón mejor que si no lo trabajas en el entreno y haces solo muy suave y metes series muy cañeras. Para mí, por lo menos, por mi físico, soy alguien más fino, no tengo fibra explosiva, tengo un motor diésel, como llamamos en el mundo del running, para distancia larga. Creo que es lo que mejor, más conviene trabajar en lugar de meter más volumen en las zonas 4 y 5. Prefiero bajar eso y meter algo más en mis entrenos, es mi filosofía. Repito lo que dije al principio del vídeo, dejadme vuestras experiencias, comentarios, preguntas. Encantado de hacer un vídeo, profundizar si creéis que se ha pasado algo, pero eso para mí es mi resumen, mi valoración del 2023 en cuanto a qué me ha ayudado a mejorar 8 minutos, prácticamente mi mejor marca de maratón en un solo año. Pero antes de acabar el vídeo, primero un pequeño resumen de las 4 claves que he comentado en el vídeo. Priorizar fuerza, y puede ser hacer gimnasio o cuestas, elevación en los entrenos. Aprovechad el terreno si lo tenéis a vuestra disposición. El doblar o regular la intensidad. Si ya metes mucho volumen, considera partir algunos rodajes largos o de descanso en sesión de mañana y tarde, si puedes. Tercero, meter descanso, priorizar descanso, especialmente antes de empezar un bloque duro de entrenamiento. Viene bien no solo físicamente, sino mentalmente, esa desconexión antes de empezar y meternos con disciplina y compromiso durante 3 meses duros. Y último, entrenamiento específico al objetivo que tengáis. Y esto me lleva, que es lo de las zonas, zona 3 para mí, maratón hay que trabajarlo. Y esto me llega a comentar una cosa muy importante. El progreso no es lineal y obviamente yo he mejorado teniendo ya una base, pero no he mejorado en todo en 2023. Ese entrenamiento específico en maratón me ha permitido mejorar mi marca 8 minutos prácticamente. De hecho, he hecho 2 maratones este año y he mejorado en los 2 mi marca del año pasado. En Madrid hice 2:53, en Valencia 2:50 y el año pasado 2:58, 2:57, 56. O sea, he ido mejorando. Media maratón he competido 3 veces este año. En una de ellas, que es un recorrido no muy favorable, hice de 1:26 y pico, que no mejoré en mi primera media maratón el tiempo del año pasado, que era mi mejor marca, 1:24, pero luego he tenido 2 maratones donde he bajado de 1:24. 1:21:45, que es mi mejor marca personal en la media Movistar de Madrid, y más tarde, preparando Valencia, en el mismo medio maratón donde tenía la mejor marca del año pasado, en mi tierra natal, en Cuenca, bajé unos segundos de 1:24 a 1:23 y pico. Pero veis que el entrenamiento específico de meter zona 3 vale para maratón, media maratón, porque es esa zona 3. Sin embargo, en 10K no he mejorado. He competido 4 veces este año y en ninguna de ellas he conseguido mejorar la marca del año pasado, que es 36:49, y he competido las 4 veces, me he quedado en 37 y pico. He ido a intentar mejorar las 4 veces mi mejor marca, pero me he quedado entre 37:12 y 37:56, creo. En las 4 he bajado de 38 minutos, sigue siendo muy buena marca,
pero no he conseguido bajar de 37 ni bajar de 36,49, que era el objetivo. Y ahí viene lo de entrenamiento específico. La zona 3 probablemente no es específica para un 10K. Ahí tendría que meter más zona 4, incluso zona 5, más series a ritmo 10K, porque meto muchas series en ritmo umbral, que es media maratón, y ritmo maratón objetivo en tiradas largas, o un poquito más despacio en tempos. Así que, como veis, no es un progreso lineal en todas las disciplinas porque estoy muy enfocado a la larga distancia. Y eso creo que es primordial saberlo, tener conciencia de si entrenas para una cosa, no esperes mejorar en todo, vas a tener muy buenas formas, ya veis, es un minuto arriba abajo o unos segundos arriba abajo en 10K, pero he mejorado mucho en maratón, 8 minutos, y la de media maratón de 1,24 a 1,21, pues también 3 minutos en la mitad de distancia está bastante bien. Así que cierro el año 2023 muy, muy contento. Objetivo principal conseguido más que de sobra y empezamos a pensar ya retos para el próximo año, pero eso será para otro vídeo. Hasta la próxima, feliz año, mucha salud, muchos kilómetros y espero que os haya gustado.